Ahí está, lo anulamos, Álvaro. Ahí pusimos a grabar. Entonces, habíamos tenido esta ecuación de la recta con esta ecuación del plano, hicimos el producto escalar y nos había dado 0. ¿Entre quién? Entre el vector director, que en este caso era 1, menos 1 y menos 3, por el vector normal, que es 1, menos 2 y 1. Entonces el producto escalar de 1 por 1 es 1, menos 1 por menos 2 es más 2, y menos 3 por 1 es menos 3. Nos daba 0, entonces ya sabemos que la recta R es paralela al plano pi. Esto ya lo habíamos dicho. Nos faltaba decir si era coincidente o no. Si es coincidente, entonces lo que va a ocurrir es que la coordenada del punto de la recta se debe satisfacer en la ecuación del plano. Entonces el punto P sub 1 lo reemplazamos en el plano pi y decimos x que vale 1, menos 2 por y que vale 1, ¿sí? Más z que vale 2, menos 1, y eso, menos 2 más 2 y 1 menos 1 nos da ¿cuánto? 0. Entonces, como el punto 1 pertenece a R y el punto 1 pertenece a pi, entonces la recta es coincidente con el plano pi. Recta coincidente. Si no hicieron ese análisis, porque no lo quisieron analizar, porque se olvidaron, porque lo que fuere, entonces automáticamente ustedes reemplazaban la x en lugar de la x. Entonces en el plano pi van a tener x que vale 1 más lambda, menos 2 por y, pero y vale 1 menos lambda, más z, pero z vale 2 menos 3 lambda, menos 1 igual a 0. Entonces tenemos 1 más lambda menos 2, más 2 lambda, estamos aplicando la distributiva, más 2 menos 3 lambda menos 1 igual a 0. Acá vemos que tenemos lambda más 2 lambda son 3 lambda, menos 3 lambda, 0 lambda. Y acá tenemos menos 2 más 2, 0. Este se cancela con este, y este 1 se cancela con este menos 1. Entonces nos queda igualado a 0. De acá dijimos que había infinitas soluciones. ¿Qué significaba que infinitas soluciones? Que la recta y el plano son coincidentes. La recta está incluida en el plano. ¿Sí? Tienen las dos formas de trabajar o de actuar en cualquiera de los dos casos. Bien. Cerramos ahí. El otro ejemplo ya no tiene sentido, pero de la misma forma que nos daba 0, si no se verificaba la igualdad, entonces no pertenecía, no era coincidente, la recta era paralela, estaba alejada. Podrían calcular en ese caso la distancia de ese punto al plano aplicando la formulita de distancia de un punto a un plano. ¿Se acuerdan que era a x1 más by1 más z1 más d1, más d, perdón, sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado? Es una formulita que les permitía calcular la distancia de un punto a un plano. En el caso que hiciera falta, que fuera necesario también calcular la distancia entre la recta y el plano. Que si la recta es paralela al plano, en cualquier lugar donde tomemos la distancia, va a ser siempre constante, ¿no es cierto? La distancia del punto al plano, de la recta a un plano paralelo, la distancia siempre es la misma, porque son paralelas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un punto de la recta y calculamos distancia de ese punto al plano. Esa sería la forma de calcular distancia entre recta y plano, cuando la recta es paralela al plano. Bien. Dicho esto, como caso particular, tendríamos recta perpendicular a un plano, que no lo hemos analizado, porque hemos dicho que la corta, pero la puede cortar en cualquier posición. Hay un caso particular donde la recta es perpendicular al plano y se puede encontrar, obviamente, el punto de intersección. Vamos a recargar primero el marcador.
Y vamos entonces a continuar con lo siguiente. Un caso particular sería recta perpendicular a un plano. Entonces, si la recta es perpendicular al plano, vamos a suponer que tenemos en nuestro sistema de ejes X y Z un determinado plano pi. Este plano está definido mediante un vector perpendicular a él, que es el vector normal. Si la recta es perpendicular al plano, entonces la recta también va a ser paralela al vector normal. Entonces, al ser la recta paralela al vector normal, el vector que define la recta, el vector director, que es paralelo a la recta, también va a ser paralelo a n. O sea que en este caso, si la recta es perpendicular al plano, decimos que el vector director es paralelo al vector normal. Condición de paralelismo, ¿se acuerdan? Casos de 1 sobre A igual a D2 sobre B igual a D3 sobre C. Se verificaba por combinación lineal que los vectores eran paralelos cuando eran proporcionales sus componentes, en cuyo caso van a ser perpendicular. ¿Qué cosa? La recta con el plano. Aunque ahí esté dibujado en el plano, lo que estamos interpretando de este dibujo es que el vector es un vector normal, perpendicular, y que la recta también es perpendicular. Por lo tanto, si es perpendicular al plano, estos dos vectores son normales. Y con eso, si quieren encontrar el punto, bueno, aplicamos lo que venimos aplicando, que es reemplazar las coordenadas X y Z en la ecuación del plano y encontrar el punto de intersección. Bien, ese sería un caso particular de lo que veníamos dando entre recta y plano. Pero el hecho de conocer que si una recta es perpendicular significa determinar el ángulo entre la recta y el plano. Si es perpendicular no hay problema. Si es paralelo no hay problema. El ángulo entre el plano y la recta sería 0 grados. Si es perpendicular, 90 grados, obvio. Pero si está oblicuo, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros podemos determinar cuánto vale el ángulo, entre recta y plano. Ángulo entre recta y plano. Entonces, con un dibujo similar a ese, parecido, suponiendo que tienen ustedes un plano pi, y la recta forma un ángulo con el plano, y sería un ángulo alfa. Pero el vector está definido mediante un vector normal, el vector n, que obviamente tiene su origen, el origen de coordenadas, y la recta r, que continúa obviamente hacia el otro lado, es infinita la recta. Esta recta viene definida mediante ¿quién? Mediante un vector. ¿Qué vector? Y el que le da la dirección a la recta, ese vector es el vector d. Entonces, la recta es paralela al vector d. El vector d, si yo lo traslado acá, porque tiene la misma dirección, forma un ángulo, y ese ángulo es phi. Entonces, imaginemos ahora, traten de imaginar ustedes lo que les estoy explicando, que la recta que corta el plano, ¿sí? La recta corta el plano justo ahí en el punto donde sale el vector normal. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Y podemos calcular el ángulo entre estos dos. Pero yo lo que necesito calcular es el ángulo entre la recta y el plano. O sea, este ángulo que está acá abajo. ¿Sí? Que este sería el ángulo alfa. Obvio que si la recta está inclinada respecto al plano, va a tener infinitos ángulos. Pero ¿cuál es el ángulo que se tiene que tomar? El menor ángulo, el ángulo comprendido acá,
sea que si acá hay infinitos planos, en un plano que contenga la recta y sea perpendicular al plano. Allí vamos a medir el menor ángulo posible. Pero allí lo que va a estar ocurriendo es que entre el vector normal, como dije recién, entre el vector normal, para que ustedes lo vean así, este es el ángulo entre la recta y el plano. Pero yo puedo calcular este ángulo entre los dos vectores. Entonces, el complemento, porque la suma da 90 grados, entonces vamos a decir que phi más alfa es igual a pi sobre 2, o sea, 90 grados. Quiere decir que yo el ángulo entre recta y plano, primero calculo ángulo entre la recta y el vector normal. Ángulo entre dos vectores, ustedes ya lo recontra conocen eso. ¿Por qué? Porque hemos dicho, calcula entonces ángulo entre recta y el vector normal. El ángulo entre la recta y el vector normal, de la recta en realidad yo lo que calculo es el ángulo entre el vector director de la recta y el vector normal del plano. Que ya sabíamos que era el arco coseno del producto escalar dividido en el módulo de cada vector. Ángulo entre vectores. Pero este es el ángulo entre recta y vector normal. Lo que implica que si yo hubiera tenido esto, el coseno, esto no es alfa, ¿sí? Alfa no es phi, lo llamé phi, este ángulo phi, que el coseno de phi es igual al coseno de phi es igual al producto escalar d por n sobre el módulo de d por el módulo de n. ¿Qué estoy diciendo? Que yo despejo el coseno y pasa como arco coseno, o sea, me vuelvo hacia atrás. ¿Por qué me vuelvo hacia atrás? Porque en realidad yo no quiero calcular phi, yo quiero calcular alfa. Y ustedes por trigonometría deben recordar, ¿sí?, que el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento. O que el coseno de un ángulo es igual al coseno del complemento. Que el coseno de un ángulo es igual al seno del complemento. Complemento. 90 menos el ángulo, entonces la suma da 90 grados, un ángulo complementario. Ustedes toman la calculadora, ponen seno de 30, les da 0,5, y el coseno de 60 también les da 0,5. ¿Por qué? Porque son complementarios. Entonces, el coseno de phi, ¿a quién es igual? Al seno de alfa. Entonces, el coseno de phi es igual al seno de alfa. O sea que es igual al producto de d por n sobre el módulo de d por el módulo de n. Entonces, en vez de despejar phi, despejo alfa. ¿A qué va a ser igual alfa? Al arco seno, seno a la menos 1 de d por n, producto escalar, sobre el módulo de d por el módulo de n. Ojo, porque acá es donde se confunden algunos. Ángulo entre vectores, el ángulo entre vectores se hace con arco coseno. Acá también se hace con arco coseno. Pero como yo no quiero el ángulo entre esto y esto, sino que lo que quiero es el complemento, paso el coseno al seno del complemento, entonces despejo y hago arco seno del producto escalar y vienen los módulos. Y eso me determina ese ángulo. Sí, le escucho. ¿Puede bajar la cámara que no se ve? Ya lo hice. Bien. ¿Estamos de acuerdo entonces? Del arco coseno, como el coseno de un ángulo es igual al seno del complemento, por ángulos complementarios, despejo el alfa en vez del phi y entonces se traduce en un arco seno o seno a la menos 1, que es lo mismo, como si fuera un producto definido a través de un producto escalar. Pero ojo que el producto escalar es con coseno, no con seno. Esto es un caso particular porque los ángulos son complementarios. Esa es la forma de calcular el ángulo. Lo demás, ya lo saben,
qué sé yo, ponemos un ejemplo para que podamos aplicar la formulita nada más, pero no es nada del otro mundo. Qué sé yo, se me ocurre cualquier recta, una recta R que diga x más 1 sobre 2 igual a y menos 1 sobre 3 igual a z más 2 sobre 4. Entonces ahí tenemos una recta y tenemos un plano pi que tiene ecuaciones x más y menos z más 2 igual a 0. Y me piden el ángulo que hay entre la recta y el plano. Obvio que si yo hago el producto escalar del vector normal que es 1, 1, menos 1, con este vector que es 2, 3 y 4, entonces decimos 2 por 1, 2, 1 por 3, 3, 2 más 3 son 5. Y un 4 por menos 1 es menos 4. 5 menos 4, 1, no da 0. O sea que no son paralelos. Si se cortan forman un ángulo. 2 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre menos 1, no son, entonces no es perpendicular, o sea que no hay 90 grados. ¿Cómo determino el ángulo? Bueno, recuerden que de acá sacan el vector D, que tiene componente 2, 3, 4. Recuerden que de acá sacan 1, 1 y menos 1 el vector normal. Entonces, con el vector director y el vector normal es lo que necesitamos nosotros para aplicar la formulita. Entonces, el ángulo alfa entre la recta y el plano es igual al arco seno, y vamos poniendo el producto escalar 2, 3, 4 multiplicado por ¿quién? Por 1, 1 y menos 1 sobre el módulo de 1, que es 2 al cuadrado 4, más 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado 1, más 1 al cuadrado 1, más menos 1 al cuadrado 1. Entonces acá tienen 2 más 3, 5, 5 menos 4, 1. Entonces el arco seno de 1 sobre 16, 20, más 4 más 16, 20, 29, raíz de 29 por raíz de 3. Raíz de 29 por raíz de 3. Que sería una sola raíz de 87. Entonces vamos a la calculadora, prendemos, ponemos arco seno, paréntesis 1 dividido raíz cuadrada de 87, dije. Cierro el paréntesis y pongo el igual, me fijo. En mi calculadora me da 0,107. Entonces, bueno, es muy pequeño el ángulo. Y no sé si es tan pequeño. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Que yo en mi calculadora, ustedes tal vez allí no lo van a poder distinguir, pero arriba tiene la letrita R, o sea, está en el sistema o en el modo que ese ángulo que estoy sacando yo, ese ángulo alfa, 0,107, son radianes. Ojo con eso, siempre estar mirando el modo. Lo transformamos al modo de sexagesimal con la letra D. Entonces me dice que el ángulo sí es pequeño, pero en realidad ese valor es 6 grados, 9 minutos, 16:49 segundos. Si era un ángulo pequeño, pero una décima de un radián. Una décima, un radián son casi 57 grados, entonces por eso el valor es 6 grados, 9 minutos, etc. Eso es el ángulo entre recta y plano. De este mismo pueden practicar ustedes y buscar el punto de intersección donde se corta. Pueden llevarlo ustedes a la gráfica, al graficador que tengan ahí a mano, y verifican que realmente se corta. Ustedes dicen, ¿cómo vemos el ángulo? Bueno, si tienen el graficador y lo pueden girar,
Lo tienen que girar de tal forma de que el plano les aparezca a ustedes en forma de canto. Se lo van girando hasta ver el plano en esta forma. Entonces ahí va a aparecer la recta y van a poder visualizar que el ángulo es bastante pequeño. Esto, en resumidas cuentas, lo que correspondería a eso. Nos quedan ver algunos temitas más, pero bueno. Nadie está acá, preguntó nada de mañana, solamente la hora del parcial. Me imagino que ya no tienen más dudas, que han estudiado todo. El silencio es funebrero. No, profe. Ahí está. Yo solamente quería preguntar que cómo hacemos para graficar cuando, digamos, el plano es paralelo a alguno de los ejes. ¿Cómo hacemos para graficar cuando un plano es paralelo a uno de otro? los ejes, o sea, cuando tenemos que dibujarlo. Bueno, es bastante, no es que es bastante sencillo, sino lo que quiero decir es, yo borro esto. Si usted tiene un plano que es paralelo a un eje, entonces le va a faltar una variable. Y le falta una variable significa que la ecuación x menos 2z más 3 igual a 0. Por ejemplo, la faltante de la variable y significa que ese plano es paralelo al eje y. Entonces usted lo que va a tener es la ecuación de una recta en xz. Entonces, rápidamente usted despeja y dice esto es igual a 2z menos 3. Entonces, si usted hace una tablita de valores, xz, cuando, al revés, zx, perdón, cuando z vale 0, esto se hace 0 y me queda que x vale menos 3. Cuando z vale 2, 2 por 2, 4, 4 menos 3, 1. Entonces, usted tiene la posibilidad en el sistema de ejes x y z, si z vale 0, x vale menos 3. Menos 3 está hacia el otro lado, ¿no es cierto? Menos 1, menos 2, menos 3. Y z vale 0. Ahora, cuando z vale 2, entonces usted tiene acá 1, 2, por ejemplo, x vale 1. Entonces en este sistema, si esto es 1, esto es 2, por este punto pasa. Vamos a cambiarle un signo para que nos dé mejor la gráfica, ¿sí? Paso el menos 2z como más 2z, paso el menos 3 como más 3. Entonces cuando z vale 0, x vale 3. Cuando z vale 2 por 2, 4, más 3, 7. Entonces, vamos a cambiarle un poquito el plano. 0 y acá 1, 2, 3. Z que vale 0, x que vale 3. Y el otro, z que vale 2 con x que vale 7. 3, 4, 5, 6, 7 por acá. Entonces usted sabe que tiene que trazar paralela este con este vertical y tiene allí otro punto. Podría haber puesto z que vale menos 1. Si z vale menos 1, me queda 3 menos 2, 1. Entonces 1 con menos 1. Fíjese que yo trazo una paralela a z y por z una paralela a x. El asunto es que si yo hago bien esas gráficas, el punto tiene que estar acá en la misma línea. Esta recta, esto que está acá, es la recta en esta que está acá. Pero para z que vale 0 y x que vale 3, a partir de acá, sale una paralela al eje Y. Una paralela al eje Y. Esta sería la traza. Desde x, fíjense, 0,3 sobre el eje x, paralela al eje Y. Esto estaría en la tierra, en la
traza horizontal. Después, si usted observa y hace que x valga 0, si x igual a 0, le queda 2z más 3 igual a 0, entonces z es igual a menos 3 medios. Cuando x vale 0, z vale menos 3 medios. ¿Cuál es este valor? Y de acá sale una traza paralela. O sea que el plano sería una cosa así. Esta es la recta, que sería la traza. Y a partir de la intersección con el eje Z y con el eje X, trazas paralelas al eje Y. Por supuesto que no es tan fácil de interpretar. El ejemplo lo tiré así nomás. Vamos a algo más sencillo. Si usted tiene X y Z, y usted tiene que intersecan acá y acá el plano, le va a faltar la ecuación en X. Esto va a ser BI más CZ más D igual a 0. Le falta el eje X, entonces el plano es paralelo al eje X. Usted busca la ecuación segmentaria del plano para encontrar estos dos puntos. Lo podría haber hecho acá. X más menos 2 por Z. Le pongo el paréntesis para que igual a 3. ¿Se acuerdan cómo buscamos la ecuación segmentaria? Dividamos por 3, dividamos por 3, dividamos por 3. Acá se simplifica y me queda igualado a 1. El 3, el menos 2 lo paso al denominador, entonces me queda menos 3 medios en este punto. Menos 3 medios. Y x sobre 3, entonces en x que vale 3. Ahí tengo los dos puntos, es equivalente a esto. Y a partir de ahí lo que hace es trazar rectas paralelas al eje que está faltando. El eje que está faltando acá, ¿cuál es? X. Entonces, una paralela acá y una paralela acá. Ahí está el plano. Una porción del plano. No sé si me entendió o se mareó más. Dice, no nos haga dibujar eso mañana. No llega el problema. El dibujo, les he dicho siempre yo no tomo los parciales. Si ustedes hacen un dibujo es para que ustedes lo entiendan y ustedes verifiquen. No es obligación hacer dibujo, menos en estas circunstancias, ¿no? Digamos, en un parcial, en un trabajo práctico en clase, sí, por ahí uno puede pedirle a los alumnos que lo hagan. Por los nervios y por un montón de cuestiones más. Lo que sí, el gráfico ayuda a que ustedes interpreten y entiendan que eso es así. Si usted la parte gráfica la tiene clara y usted puede deducir a partir del gráfico, puede comparar con la solución analítica, con lo que ha trabajado algebraicamente, es mucho mejor porque se siente más seguro, más tranquilo de lo que ha hecho. O ponerlo en el graficador y ver si eso se cumple, si es lo que yo estoy calculando. Pero no es nunca, pido, salvo en geometría 3, porque allí sí utilizamos métodos gráficos, entonces se basan exclusivamente en métodos gráficos, y ahí sí les pido que dibujen, no les queda otra cuestión. O sea que dejen el miedo para el año que viene, ¿sí? En cuanto a los dibujos. Ahora no, céntrense en resolver las ecuaciones. Ahora, aquellos que pueden interpretar los gráficos y hacerlos rápidamente para poder comparar, mucho mejor. Porque eso les da, como siempre les dije, una idea de lo que están calculando. Les pueden llegar no sé si a salvar el ejercicio, pero cuando uno se equivoca y no coincide en el palo el dibujo con lo que han hecho algebraicamente. Entonces, en esa situación o bajo esas condiciones, el gráfico ayuda muchísimo. Pero no tengan miedo, mañana
Creo que no me acuerdo qué es lo que hay en el examen. Ya lo hice el examen, pero no me acuerdo ahora. Lo hice hace mucho, porque con esto de que yo les hacía el simulacro, y después del simulacro venía el parcial, y como el parcial se postergó, y las vacaciones y todo lo demás. ¿Vieron el calendario nuevo de la Dirección General de Educación Superior? Sí. Ayer lo envió. No podemos seguir hasta diciembre. Yo prefiero terminar este año que después retomar las clases en marzo. Mire, yo quisiera terminar ya. El calendario dice que terminamos por ahora en noviembre y después retomamos en febrero. Podemos terminar en diciembre directamente. Exactamente. Es porque no lo encuentro. Pero en noviembre también van a poner las mesas de examen o todo, o las Diciembre. clases. No, en diciembre. Para aquellos que no saben, no se acuerdan, no lo vieron, el 14 de septiembre, que en realidad empezó el 28, hasta el 26 de marzo del año que viene, pero en realidad en este año terminamos el 27 de noviembre. ¿Sí? Desarrollo de unidades curriculares anuales, cuatrimestrales y anuales, hasta el 27 de noviembre. Del 22 de febrero al 26 de marzo, 5 semanas más, continuidad del desarrollo de las unidades cuatrimestrales. Quiere decir que nosotros vamos a cortar el 27 de noviembre y vamos a volver el 22 de febrero, con un calor más o menos. Bueno, han visto que ahora la ciudad de Buenos Aires está por retomar las clases a partir del martes que viene. Pero el interior es muy probable que no. Tucumán, Córdoba, Rosario, La Rioja, el número de contagios ha sido récord ayer. ¿Se acuerdan que había 10.000? Después pasó, entonces, bueno, ahora estamos en 18.000, una cosa así, una barbaridad. No creo que volvamos, nosotros no vamos a volver a clases este año, el año que viene tal vez. Y, les quería comentar que del 22 al 26 de marzo los coloquios que estarían dentro del cuatrimestre, digamos, y no sé dónde leí yo lo de los exámenes, acá está. Del 30 de noviembre, nosotros vamos a clase del 27, entonces del 30 de noviembre al 18 de diciembre hay 2 llamados. Del 30 de noviembre al 4 de diciembre y del 14 al 18 de diciembre. Los turnos de examen. Receso, vuelta de los docentes el 8 de febrero, el 22 de febrero retomamos, como dijimos, hasta el 26, y va a haber exámenes del 29 de marzo al 30 de abril. 3 llamados. O sea que terminado en abril, en mayo vamos a empezar las clases para el segundo cuatrimestre. Que eso no le presté mucha atención. El año académico va a empezar el 3 de mayo. Obviamente que el cuatrimestre tampoco va a continuar no va a ser en el primer cuatrimestre como lo era antes. Si arrancamos el 3 de mayo, vamos a ver cómo pasa con las vacaciones y se va a extender de nuevo, no va a ser un despelote igual que ahora. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Les quedan 2 minutos 22 segundos, 21 segundos, 19 segundos.
El segundo parcial quedaría para el otro año, dice Carla, claro. Porque todavía nos quedarían desarrollar algunas unidades. Lo que podremos hacer a fin de año es tomar el recuperatorio del primer parcial. A la vuelta, después las vacaciones, en esas 4 semanas, son 5 semanas, pero vamos a tomar 4 de clases, y en la última tomamos el último parcial, el segundo parcial y sus recuperatorios, o en las últimas 2 semanas. Así que, según este calendario, sí o sí vamos a ir con los parciales hasta el año que viene. Recién allá por fines de marzo van a saber si quedan regulares o no. Bueno, si llegamos a esa época, es seguro que sí van a quedar regulares. Es más, si llegamos vivos a esa época, vamos a tener la posibilidad de regularizar y de continuar con el segundo año. Bueno, chicos, quedan apenas unos segundos. Si no hay nada para preguntar, nada para consultar. Igual cualquier consulta o duda que tengan me lo mandan por WhatsApp al grupo y vemos qué es lo que ocurre.